pues ya estamos listos para empezar. Espero que todos puedan ver bien la pantalla. Como todos ya sabemos aquí el tema, el impacto del UX en el Product Market Fit. Y lo primero que quiero hacer antes de empezar es agradecerles a todos por estar aquí, porque es una oportunidad súper bonita poder enseñar o compartir algo que uno sabe a otras personas, ¿no? Es realmente lo que agrega valor al conocimiento que uno tiene. Luego presentarme un poquito para que sepan quién soy. Pues soy Micaela, efectivamente trabajo como diseñadora UX UI, actualmente en una empresa de tecnología. También soy host en Impact Hub. Si alguno de ustedes en algún momento va al Impact Hub, pues me podrán ver ahí. Y ahora he empezado un nuevo camino profesional que estoy explorando, que es el de enseñar, ¿no? En este caso, enseñar UX. Y antes de empezar el webinar y de responder a esta pregunta con la que venimos, de si realmente esto aporta valor o no, quería alinear un poco los conceptos, porque yo sé que ustedes a lo mejor ya tienen estos conocimientos, pero para que todos estemos en la misma línea, ¿no? Que todos estemos alineados en el sentido, en el tema de lo que significa tanto el Product Market Fit como el UX y un poco lo que involucra, ¿vale? El primer concepto que vamos a revisar es el Product Market Fit, ¿no? Hasta ahora hemos visto un término que está en inglés, pero en español lo que significa es ajustar el producto al mercado. ¿Qué quiero decir? O sea, el mercado tiene unas necesidades o hay unos problemas que existen y como emprendedores, los que lo son, ¿no? O si tenemos alguna idea de algo que queremos hacer, principalmente partimos porque vemos que hay una necesidad en el mercado o hay un problema. Y este proceso de Product Market Fit es poder encajar esta necesidad con nuestro producto, ¿no? Es al final algo que engrana y algo que nos ayuda un poco también a validar que tenemos clientes para esta idea que tenemos. No sé si alguna vez han escuchado de un señor que se llama Steve Blank, pues él habla mucho del tema del descubrimiento de clientes, el Customer Discovery, que básicamente es, ¿no? Yo tengo una idea de negocio, algo que quiero hacer, armo mi business model canvas o un lienzo de negocio que me permita plasmar un poco la idea que tengo basada en unas hipótesis, y para eso tengo que salir de la oficina, buscar a las personas, hacer las preguntas, investigar y luego cambiar estas hipótesis por datos que sean reales, que funcionen las respuestas que he recibido. Pues el Product Market Fit ayuda un poco a eso, ¿no? A poder tener este engranaje, de alguna manera, entre nuestro producto o servicio y la necesidad o el problema que hay en el mercado y que nosotros efectivamente podemos cubrir. Para esto también necesitamos crear un producto mínimo viable, como podemos ver aquí, ¿no? Y ahí es un poco más o menos donde entra el UX, pero todavía no me quiero adelantar porque lo vamos a ver, ¿no? Pero para el que no tenga claro que es un producto mínimo viable, pues es simplemente una especie, vamos a decir, como una especie de prototipo, una especie de modelo que me ayuda a poner vamos a decir, como en papel, o poner de alguna manera más gráfica la propuesta de solución que estoy desarrollando en un plano ya sea digital o a lo mejor no es digital, pero también se puede crear algún tipo de producto mínimo viable que haga al usuario entender un poco lo que quiero hacer. Entonces, yo creo que ya lo tenemos claro. La siguiente, ese es el significado del UX, ¿no? En principio, el UX ve todos los puntos de contacto o de interacción que tienen las personas con los usuarios, con los servicios o con los productos. No, en sí el UX es un proceso que nos ayuda a resolver problemas, pero también hay que tomar en cuenta que el UX en esencia es la forma en la que una persona siente cuando interactúa con un producto o lo experimenta. Y es ahí un poco donde los UX designers empezamos a trabajar para poder entender el contexto de la persona y en función a ese contexto, cómo interactúa con el producto en el que estamos. Y esto aplica igualmente para un producto físico, digital, para un servicio, ¿no? Yo creo que con esto hemos podido dar un poco de contexto a esta parte inicial. No sé si ustedes ven alguna conexión, de momento. Si no la ven, no pasa nada, porque luego lo vamos a ir revisando, ¿no? Y para continuar revisando los conceptos, yo quería compartir con ustedes algunas herramientas, algunos conceptos que también son importantes dentro de cada uno de estos temas, ¿no? Que son temas súper grandes. Aquí lo vamos a coger un poco más pequeño por el tema de tiempo, pero igual espero que sea algo útil para vosotros y luego lo puedan aplicar
en los proyectos que puedan estar desarrollando, ¿no? Pues el primero, vamos a hablar un poquito de la pirámide del Product Market Fit. Esta pirámide fue desarrollada por Dan Olsen y él básicamente divide esta pirámide en dos. Una parte, como ven en la pantalla, habla del mercado y la otra del producto. Entonces, lo que les decía, ¿no? El tema del engranaje. Él lo que dice es que en la parte del mercado se enfoca más que nada en ver si tiene un target y en entender cuáles son estas necesidades no resueltas. Y luego con el producto, antes de llegar a la parte de UX, como ven, tiene que pensar o desarrollar en una propuesta de valor. Una vez que tiene una propuesta de valor, ha hecho una investigación evidentemente detrás, define un poco estas características o funcionalidades que tendrá el producto, y ahí luego es que empieza a trabajar un poco más en la experiencia de usuario. Es así como lo define Dan Olsen. La siguiente es el lienzo de propuesta de valor. Este se conoce bastante conocido, es hecho por Strategizer y se usa tanto para los procesos de UX, de diseño, especialmente en la etapa de investigación y de definición, como en las etapas en las que uno está emprendiendo, ¿no? Porque como saben, este lienzo, el lado derecho que tiene el círculo, es el que nos ayuda a definir quién es nuestro público objetivo, y luego tenemos el lado izquierdo, que ese es el cuadrado, que nos ayuda a definir un poco la propuesta de valor. Entonces, un poco como se trabaja este lienzo, es que empezamos definiendo cuáles son los trabajos del cliente. Es decir, qué es lo que tiene que hacer el cliente o qué es lo que hace actualmente, ¿no? para cumplir cierta tarea. Dentro de esas hay que entender también qué es lo que gana el cliente, cuáles son sus ganancias o qué alegría le da hacer este tipo de actividad. Y la siguiente es el dolor que puede sentir el cliente al hacer esta actividad, ¿no? Aquí vemos un dolor, una tristeza, un malestar, algo que le genera, por eso es un pain. Y al lado izquierdo, una vez que tenemos esto claro, luego vamos a la parte donde está el cuadrado y hacemos esta conexión. Si el usuario tiene estas ganancias o estas cosas que le generan alegría, entonces nos preguntamos qué podemos hacer nosotros para aumentar esas alegrías. Igualmente se hace con la parte del dolor, ¿no? ¿Qué podemos hacer para aliviar estos dolores? ¿Qué acciones, qué actividades? Y al final de todo, es cuando ya hemos trabajado estas partes del lienzo, es que definimos cuáles podrían ser nuestros productos o servicios, entendiendo tanto las ganancias como los dolores del usuario. La siguiente es el lienzo de Product Market Fit. Este yo no sé si lo habían escuchado o no. Este es del The Business Model Analysis y básicamente lo divide en dos, ¿no? La parte de la izquierda se refiere más que nada al segmento de clientes, donde aquí un poco es entender y analizar quién es este público objetivo. Otra vez, la investigación, como ven, está en todos lados, tanto del lado del UX como de parte del emprendimiento. Todo emprendedor necesita investigar a quién le va a comprar o quién va a ser su cliente o su cliente ideal. Y luego, por el lado de la derecha, en este lienzo, lo que podemos ver es, una vez que ya lo lancé, o que ya esté en el mercado, o que a lo mejor estoy empezando a tener clientes, pues ver realmente cómo es que se hace este encaje, ¿no? O este ajuste entre el producto o el servicio que he lanzado, que estoy desarrollando, entre si cubre o no las necesidades o resolver algún problema del usuario, ¿no? Básicamente aquí. Estas son las tres herramientas que yo quería compartir. De momento, yo creo que vamos bien. Vamos aquí aprendiendo un poco más de los conceptos y ahora vamos a revisar un poco más de los procesos de diseño de UX. En este caso vamos a revisar 3, a lo mejor hay alguno que ya conocen, pero si os puedo aportar algo más con esto, pues yo feliz. Si no, vamos a ir paso a paso viendo cada uno. Pues el primero es el diseño centrado en las personas. Este flujo o lienzo de manera de trabajar es como lo define el Design Kit. Ellos se enfocan mucho en temas de trabajo un tanto más social, pero la manera en la que lo plantea es la manera en la que se trabaja el diseño centrado en las personas, donde la primera etapa lo importante es entender cómo el usuario experimenta con un producto o servicio. Como la definición que les di al inicio, ¿no? Hay que entender cómo las personas usan los productos. La siguiente parte es un poco de especificar y sintetizar este problema, ¿no? En el sentido que ya hice una investigación, ahora tengo que entender todo esto que he recogido, ponerle un poco de orden, esquematizarlo de una manera y con esto poder diseñar o crear una propuesta de solución, ¿no? Basando quizá en una pregunta que es el cómo podríamos. Y a la siguiente
es crear un prototipo, crear en principio, bueno, sí, un prototipo o algo que me permita poner de manera visual mi idea y luego poder esto llevarlo a usuarios reales, enseñarlo y ver un poco cuál es la retroalimentación que me pueden dar, ¿no? El feedback. La siguiente, que es bastante conocida, es el Design Thinking. Básicamente el Design Thinking tiene 5 pasos. La primera, empatizar. Otra vez, entender las necesidades del usuario. La siguiente es definir. De todo lo que recogí, ahora me toca analizar para entender el problema real del usuario y en función a eso, crear una propuesta de valor respondiendo a la pregunta de cómo podríamos, ¿no? Una vez que tenemos eso, generamos unas ideas, que justo es en la etapa de idear, donde aquí somos libres para poder crear todas las ideas o todo lo que se nos pueda ocurrir que pueda solucionar este problema. Luego hacemos un proceso donde decidimos de todo esto que hemos ideado cuáles serían las mejores opciones y pasamos al prototipo, donde creamos un prototipo de un poco nuestra idea y luego al testeo, para saber el tema del feedback. Lo importante de mencionar aquí es el Design Thinking y muchas de estas metodologías de UX suelen trabajar con una cosa que se llama el doble diamante, que significa que hay unas etapas donde uno puede diverger y otras etapas donde puede converger. Diverger en el sentido de darnos la libertad un poco y el espacio de explorar y diverger el momento donde ya tenemos que concretar, ¿no? Como puede ver, la etapa de empatizar y definir nos llevan a eso, ¿no? Empatizar, pues yo necesito converger para estar abierto a todo lo que hay en mi entorno y cuando voy a definir, pues es un proceso donde tengo que diverger. Perdón, converger. El último que quería revisar de toda la parte de UX es este modelo de trabajo, que este sí, a lo mejor sí está un poco más específico para productos digitales. Está desarrollado por Jesse James Garrett y él dice que hay que partir desde lo abstracto hasta lo concreto, ¿no? En productos digitales a lo mejor nosotros solamente vemos una pantalla o vemos una página web, pero un poco esto lo que enseña es todo el trabajo que hay detrás para el desarrollo de esa aplicación o de esa web. El primer paso es siempre trabajar el tema de la estrategia, donde definimos las necesidades del usuario y los objetivos del producto. El siguiente, definir un poco el alcance, ¿no? Entender las características del producto y qué cosas va a tener dentro, o sea, el contenido como tal. El siguiente, ya empezamos a hablar de una estructura, de temas de arquitectura de información, de cómo va a estar distribuido, cómo los objetos y los elementos van a estar distribuidos en la pantalla. Luego, aquí trabajamos un poco también los wireframes y definimos cómo se van a conectar entre ellas, esto, el diseño de interfaces. Y ya el último paso es lo que ve el usuario, ¿no? Aquí ya entra la parte más visual, donde se le pone un poco de color en este sentido. Hasta este momento, yo creo que con la información que tenemos ya podemos hacer respuesta a esta pregunta, que es ¿qué tan importante es el diseño de UX en el Product Market Fit? Y obviamente en el desarrollo de un emprendimiento digital. Y para responder esta pregunta hay que entender que para que los emprendimientos logren un Product Market Fit, necesitamos desarrollar un producto mínimo viable. Y es aquí, en esta etapa, donde entra el diseño del UX, ¿no? Las empresas que se centran en facilitar la usabilidad de un producto y en entender y tener un buen diseño, siempre tendrán los clientes como embajadores. Porque, ¿esto qué significa? Que las personas están teniendo una buena experiencia, es decir, que están disfrutando del producto que estamos desarrollando. Lo siguiente es que se convierten en embajadores, en el sentido que van a ir con otras personas y a lo mejor se los recomiendan, le dicen, oye, estoy usando esta aplicación para meditar y está súper guay porque me está ayudando a solucionar esto y esto y esto. Luego otra persona lo empieza a utilizar y así, más o menos, que se empieza a generar una cadena, ¿no? En la que a través de los usuarios que se lo recomiendan, pues la empresa va teniendo una percepción, una opinión positiva sobre su producto y sobre la empresa en sí misma. ¿Y esto qué significa? Que va a tener un mayor beneficio. Es decir, que la experiencia de usuario, si se hace bien y realmente se solucionan los problemas del usuario
y facilita la usabilidad, entonces puede aumentar el retorno de inversión para las empresas. Aquí un poco las importancias del UX o cosas que hemos venido hablando. Hay que crear una experiencia positiva. Eso es lo primero, ¿no? Asegurarse que el usuario pues vea que esto le aporta valor. Lo siguiente, como hemos venido diciendo, la facilidad del uso, porque la facilidad de uso ayuda a la conversión. El número 3, el tema de la retención, porque si el usuario está contento, entonces siempre lo va a venir usando y se va a convertir quizá en un hábito o parte de su vida a interactuar con ese producto. Entonces siempre va a ser un poco la vida del usuario utilizando tu producto o tu servicio, pues evidentemente va a ser más largo. Y la número 4 es que un buen diseño refleja y soluciona las necesidades de los usuarios de manera equitativa, ¿no? En el sentido que todas las personas pueden tener acceso a ella, independientemente de sus características o el lugar en donde se encuentren o de sus limitaciones, ¿no? Poder darle el acceso a todas las personas que quieran interactuar con el producto o el servicio. Entonces, aquí yo pongo un poco este gráfico donde tenemos el mínimo producto viable que tiene que, para llegar al Product Market Fit, tú necesitas desarrollar el MVP y en el medio pues tenemos el UX, ¿no? Como que el MVP necesita desarrollar un UX para poder alcanzar esto, ¿no? Y algo importante aquí también a mencionar es que cuando el usuario empieza a interactuar con nuestra marca, ¿no? Evidentemente hay que trabajar el tema del branding, ¿no? En algo, cuando definamos la parte visual, o sea, es lo primero que va a ver el usuario, es esto, ¿no? La parte de no, cómo está diseñado, cómo está armado y cómo son las interacciones con nuestro producto. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todos estos conocimientos que hemos visto así de una manera rápida o inicial, ¿no? ¿Cómo lo podemos aplicar a los proyectos en los que estamos ahora? Pues acá tenemos unos pequeños pasos que podríamos seguir. Primero, evidentemente, como lo hemos visto en todas estas herramientas, conocer al usuario a profundidad, ¿no? Salir, prepararnos las entrevistas, entrevistar personas, conocer personas, saber las necesidades en torno a lo que estamos investigando, ¿no? Hay que, antes de salir a investigar, evidentemente hay que hacer un trabajo previo para saber qué es lo que queremos aprender y luego de eso ya es que salimos de la oficina, salimos de casa, salimos de nuestro ambiente de trabajo y pues buscamos respuestas a estas preguntas que tenemos. Lo siguiente es trabajar en definir el Product Market Fit, ¿no? Cuando ya estemos más o menos con una idea más clara de un producto, porque hayamos hecho una investigación, vamos a también definir el proceso de diseño sobre el cual vamos a crear el producto mínimo viable. Por ejemplo, las empresas suelen basarse mucho en el Design Thinking como una herramienta o filosofía de trabajo, ¿no? Y una vez que ya tengamos un producto hecho, o un prototipo, en este caso, vamos a ir a probarlo. Y sobre eso siempre hay que seguir iterando, sobre lo que hagamos. O sea, siempre hay que seguir porque nunca el producto está 100% terminado. O sea, siempre tienes que seguir un poco mejorando, las cosas van cambiando, quizá el usuario también va requiriendo otras necesidades. A lo mejor tu producto para el usuario al que lo pensaste también le ayuda a otro. Entonces ahí empiezas a tener dos tipos de usuarios diferentes que interactúan con tu solución. Pues siempre hay un punto de mejora con el desarrollo de tanto de productos digitales como otro tipo de productos. Además, el día de hoy, de todo lo que hemos hablado, se llevan un poco este conocimiento inicial o conocimiento base de estas herramientas, si es que no la conocían, pueden luego a lo mejor hacer una búsqueda un poco más extensa o a lo mejor si tienen alguna duda me podrán contactar y yo feliz de poder ahondar un poco más en los temas, pero se llevan todo esto como herramientas que puedan luego implementar en sus proyectos o en sus ideas, ¿no? ¿Qué es lo que se llevan hoy? Pues un repaso de los conceptos, una revisión de los procesos de UX, de las herramientas para trabajar el Product Market Fit, cómo se conecta el UX con el Product Market Fit
y cómo lo podemos aplicar. Y con todo esto que les he comentado hoy, es lo que, como terminamos este, esta charla. Ahora sí yo dejo el espacio para las preguntas. Hola Micaela, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. La verdad que estuvo bastante interesante, sobre todo el tema de las metodologías. A mí sí me gustaría enfatizar un poco en el tema de conocer al cliente a través de metodologías como lo son, si puedes volver un poco, exacto. Creo que hay una donde hablas un poco más, a ver, sí, un poco más atrás. Hay un mapa que hiciste, no sé si te puedes ir un poco más al comienzo. El lienzo de propuesta de valor. No sé si puedes ahondar un poco más, que me parece que este es un cuadro súper importante entre el pain, lo que él quiere, o sea, cómo puedes ir detallando esto para... Tenemos muchos emprendedores que están haciendo tanto apps como marketplace. No sé si puedes detallar un poquito más esta parte, que es que me parece bastante importante. Vale, sí. Lo primero, o este lienzo, como se suele abordar, ¿no? Es primero por la parte donde está el círculo, que es la parte enfocada en el usuario. Acá pone los trabajos del cliente, que son las cosas que hace el usuario el día de hoy para cumplir esa tarea, ¿no? O sea, digamos que a lo mejor quiere comprar algo en específico, pues decir, ¿qué hace el usuario el día de hoy para comprar, no sé, vamos a poner el ejemplo de un coche, a lo mejor de una casa, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el usuario el día de hoy para poder comprarse ese coche o esa casa? ¿Cuántas páginas, cuántas páginas tiene que visitar? Si, con cuántas agencias inmobiliarias a lo mejor tiene que hablar, si es el caso de un coche, cómo es que llega realmente a tener contacto con los concesionarios para ver qué coches tienen, si encuentra qué difícil o cómo es ese proceso en el que decide que quiere hacer algo y realmente lo hace, ¿no? Y hay que poner lo que realmente hace el usuario, ¿no? Estos son dos ejemplos que quizá hemos experimentado o en algún momento nos tocará experimentar o hemos visto que alguien lo ha vivido porque se ha comprado una casa o se ha comprado un coche y sabemos un poco o tenemos una noción de lo que eso sí involucra, ¿no? Eso es lo que un poco se intenta ver en esta etapa, todo lo que tiene que hacer el usuario. Y esta etapa realmente es bastante importante porque luego a raíz de esto es que podemos hacer o definir la parte de las ganancias y la parte de los dolores, ¿no? Ganancias en el sentido de, oye, si yo quiero comprarme una casa, he pasado por unos meses de agobio, por varios temas y tal, pero al final tengo mi casa, ¿no? Y lo que da alegría es que, bueno, tengo una casa donde dormir, tengo una casa donde vivir, tengo un lugar donde estoy cómoda, estoy en un lugar donde disfruto porque tengo el piso que tiene una ventana súper grande y entra todo el viento y cosas así, ¿no? O qué cosa le genera alegría de haber conseguido esto que he conseguido. Un poco eso. Y también cosas dentro del proceso, a lo mejor hubo alguien que le ayudó, pues ahí, eso también. Y los dolores son todas esas dificultades que en algún momento experimentamos de, oye, no me han contestado, la casa que quería a lo mejor ya no está en venta porque alguien más la ha cogido, ahora tengo que pensar en otra más, tengo que volver a buscar, pues eso, ¿no? Todo ese fastidio, molestia, frustración que pueda surgir o que pueda pasar en este proceso en este ejemplo de comprar una casa. Totalmente, totalmente. Me recuerda mucho al Empathy Map, también que es muy utilizado, que también resalta un poco lo que son empatizar un poco con el cliente en cuanto a qué él necesita, qué objetivo tiene, cómo él se siente, qué piensa, qué quiere decir realmente. Creo que ayuda mucho a entender realmente esa experiencia de lo que él podría necesitar más allá del decirlo. Y bueno, aquí o sea, sí me parece interesante cuando se profundiza en realmente lo que piensa el cliente más allá de simplemente hacer la propuesta, ¿sabes? Como realmente entender esa necesidad, donde, bueno, como bien mencionaste, muchas estrategias o metodologías como esta, pero también un context mapping para ir viendo la historia del cliente, creo que viene muy bien aquí. Sí, sí. Eh, Otra cosa que es interesante en la parte de cuando hay que hacer investigación, ¿no? Tú puedes hacer investigación secundaria, que es que estás en el ordenador y empiezas a investigar, pero la más importante es la investigación primaria. Las encuestas, las entrevistas a profundidad, el contacto directo con las personas y todo eso. Totalmente.
Marta, ¿ibas a comentarnos algo? Sí, no sé si había una pregunta que ya habéis resuelto, No, de Jorge ¿no? no hemos confirmado, no hemos respondido a esa pregunta. Ajá, vale, porque tenemos una pregunta también de Jorge Solano, Micaela, que pregunta qué indicadores son utilizados en experiencia de usuario o cuáles podrías tú recomendar. Vale, pues definitivamente uno tiene que ser el tema de usabilidad y el de conversión, pero luego el indicador es verdad que va a tener que variar un poco en función al producto que se está, sobre el producto que se está trabajando. Y entender cuáles son las prioridades de ese producto, los objetivos que tiene, para luego saber cómo también trabajar la parte del UX en función de las prioridades de negocio. O sea, no es que nosotros somos UX y estamos aislados. No, nosotros tenemos dos personas importantes. El negocio, que ellos quieren generar valor para el negocio, y luego el usuario, que sí, el producto digital debería generar valor para el usuario primero, porque el valor para el usuario luego es, se convierte, digamos, en también valor para el negocio. Entonces, considero que qué indicador a lo mejor se tendría que usar, pues evidentemente el ratio de conversión es uno, pero luego los demás tendría que verse en función al producto digital. Y también qué herramientas se usan para medir, ¿no? Hay los mapas de calor, a lo mejor el tema de analítica, también hay que considerar ahí, ver dónde las personas a lo mejor hacen más clic, hasta dónde llegan, si realmente hacen todo el scrolling, si cuando están en la página, en las páginas de producto, qué es lo que leen en las páginas de producto, o si están en la página donde tenemos la lista de todos los productos que tenemos, pues cómo interactúan con esa página, y cómo está enfocada en general, un poco por ahí. Totalmente. Por esa misma línea de mapas de calor, creo que podríamos recomendar Hotjar, que también tiene una versión gratuita, que te podría sugerir algunos mapas de calor, de los clics que están funcionando o no, qué mensaje es más llamativo, que también podría venir bien para los proyectos. Y creo que hay algunas plataformas que ya lo tienen incluido. Creo que Wix, alguna de estas, les podría venir bien. Sí, sí, correcto. Pues no sé si alguien del público tiene alguna pregunta, si gusta, bueno, puede activar la cámara si desea, nos puede preguntar. Yo te iba a preguntar, Micaela, si a lo largo de tu experiencia habías experimentado con alguna empresa para la que tú has tenido que trabajar o con algún jefe, algún contratista que haya requerido tu profesionalidad. Si has notado y has dicho, madre mía, pero ¿cómo es posible que trabajen de esta manera, que no tengan absolutamente nada de diseño, que no cuiden absolutamente nada de la experiencia de usuario? ¿Y qué recomendarías para la gente que está empezando ahora a emprender y que no están muy vinculados ni con el mundo de la comunicación, del marketing, ni la publicidad y del diseño, que van estrechamente ligados? Es muy buena pregunta, y de hecho me han pasado en experiencias laborales que realmente no hacen investigación. Y lo que se termina desarrollando es un poco lo que puede decir el área de Customer Experience, que técnicamente el área de Customer Experience sí debería de tener contacto con el cliente, pero inclusive pasa que no tienen desarrollado un User Journey, lo cual es bastante crítico, porque si eres un área, creo yo, si eres un área que se encarga de gestionar la relación con el cliente, como creo que es el CX, Customer Experience, pues tienes que tener de alguna manera mapeados estos puntos que tienes con el cliente, más allá de lo digital, ¿no? Porque en UX, un poco que ahora vemos en principio lo digital. El CX se encarga de ver todas estas cosas que ocurren en los servicios que no involucran tanto lo digital. Entonces me ha pasado llegar o tener que trabajar y encontrarme de que no hay una investigación de usuario propiamente hecha, o que no hay, por ejemplo, un user persona como tal definido, en ese sentido, o que no tienen nociones de quiénes son, pero no lo tienen como tal mapeado, porque nunca le han dado la importancia tanto a los procesos de diseño como a la investigación en sí. Entonces, ahí en principio toca un poco ser como enseñar un poco, comentar, ver que hay otra manera de trabajar, ¿no? Un poco evangelizar, vamos a decirlo así, ¿no? Un poco de, de comentar que esto también es importante y que agrega valor, ¿no? Un poco eso creo que me ha tocado hacer. Y luego,
ir poco a poco, porque claro, tú llegas a un lugar y hay una manera de trabajar y vas a ir un poco a cambiar la regla de juego para que luego puedan implementar más temas de diseño, ¿no? No solo diseño, no solo es que la pantalla se vea bien o que el color esté bien, sino hay, como ven, hay todo un trabajo detrás estratégico que no tiene que ver con la creación de la pantalla. O sea, la pantalla es algo que haces luego de que has hecho todo un trabajo estratégico, defines la pantalla y luego le pones el color de acuerdo al sistema de diseño o de acuerdo a cómo hayas definido los colores de tu marca, ¿no? O cómo quieres que sea este look and feel cuando la persona entre a ver tu página o tu producto. Algo que también es importante resaltar es que el producto como tal tiene que representar los valores de la marca sin estar diciendo como tal los valores. Tiene que ser algo un poco más tácito, ¿no? Algo así. Como sutil. Sutil, sí. Simple pero significante. Exacto, algo así. Pues os voy a volver a compartir, chicos, en el chat nuestra encuesta de satisfacción, ¿vale? Por si queréis ayudarnos a mejorar para todos los que habéis, bueno, los que estáis ahora mismo conectados en este webinar. Y nada, para que nos podáis comentar también qué tipo de temas os interesan, qué encontráis interesante dentro de nuestros webinars, en este, por ejemplo, qué os parece la explicación, cómo se abordan los conceptos, en qué estaréis interesados de cara al futuro en próximos webinars. Y no sé si, Micaela, a lo mejor también crees que puedes comentarnos algo más de algo que hayas pasado muy por encima, que ha sido muy deprisa. Algo que puedo comentar así. Sí. Por ejemplo, ahí cuando has dicho al principio, bueno, tal y como estamos un poco acotados por el tema del tiempo, voy a reducir un poquito más sobre la pirámide, pero si quieres a lo mejor hacer un poco de asterisco. Sí, 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 claro. Bueno, aquí básicamente lo que él hace, Dan Olsen, él divide un poco, divide la pirámide en dos partes, ¿no? Una parte que es relacionada con el usuario como tal y la otra que es solo relacionada con producto. Entonces acá en la parte de mercado, en realidad aquí lo importante es una cosa, entender qué necesidades hay en el mercado que nos están resolviendo, que nos están cubriendo. Y nosotros son cosas que podemos notar en nuestro día a día, que a pesar que existan empresas grandes que hacen cosas para cubrir esas necesidades, somos un montón de personas aquí, o sea, en el mundo viviendo y no se dan abasto para cubrirlas todas. Entonces, un poco entender qué es esto que qué es esto que nos está cubriendo y qué oportunidad como emprendedor hay para que tú puedas entrar en ese mercado, en esta parte. Algo que me hace acordar un poco es esto, no sé si lo han escuchado, lo del océano azul y el océano rojo, ¿no? El océano rojo hace referencia a mercados que a lo mejor ya están un poco llenos, o llenos en el sentido que hay muchos competidores o hay muchas personas haciendo cosas. El océano azul hace referencias a, digamos, espacios dentro del mercado que a lo mejor no hay tanto competidor o no se han desarrollado muchas soluciones para esto. Entonces, es justamente eso, poder ver de lo que hay en el mercado, entender las necesidades y saber a quién me voy a dirigir. Porque cuando tú empiezas no te vas a dirigir a todos. Tienes que elegir un target. O sea, enfocarte en un grupo de personas, a lo mejor uno o dos, quizá, por el tipo de producto que vas a realizar o desarrollar y empezar primero con esos. Empezar de pequeño y luego ya, conforme se va desarrollando, pues vas aumentando, vas creciendo y vas viendo también en qué mercado es en el cual vas a operar. Hay que conocer un poco ese contexto. Y ya la otra parte de producto es la parte ya cuando definimos, tenemos un poco más claro nuestra propuesta de valor, utilizando las herramientas un poco que hemos mencionado. Una vez que tenemos esta propuesta de valor, donde ponemos, ¿no? El nombre del usuario y de qué manera le vamos a aportar. Ahí un poco definimos también qué es lo que vamos a hacer, porque claro, la propuesta de valor se queda un poco abstracta porque es una oración nada más, donde decimos en qué nos vamos a enfocar y luego ya es que ponemos un poco más en papel, ya,
de esto que hemos dicho, pues lo vamos a hacer de tal manera. Y definimos un poco estas funcionalidades o estas estructuras que podría tener nuestro producto. Y una vez que, bueno, esto, ojo, que esto también es un poco la parte de UX dentro del proceso, ¿no? Pero ahí luego es un poco cuando empieza a entrar la parte donde se empieza a trabajar la parte de experiencia de usuario. ¿Qué consideras que es lo más fundamental que muchas empresas deberían implementar y que actualmente no tienen? Incluso una empresa que acaba de emerger ahora mismo y que, pase lo que pase, tengas o no idea, un mínimo conocimiento de UX que no te deba faltar, algo para tu propia página web, tu estrategia. Pues, ¿Qué sí. le dirías a gente que nos está escuchando ahora mismo, que quieren establecer su propio proyecto, pero que a lo mejor no tienen en cuenta este tipo de herramientas? Pues de todas yo me quedaría con esta. De todas con esta. Con el de el diseño centrado en las personas. Es decir, que todo lo que hagamos, tengamos siempre en el centro de todo lo que hagamos al usuario. No me quedaría yo con esta. Porque en función a lo que entendemos del usuario, entonces vamos a poder desarrollar un producto que va a ser más interesante y más atractivo. Vale. Pues nada, si no tenemos más preguntas, yo creo que vimos bastantes temas. Creo que la verdad fue, como bien mencionaste, si alguien que está en este mundo del UX o de diseño de web o diseño de lo que son plataformas y le interesa un poco más, no sé si gustas, nos dejas alguna literatura que le podría interesar, porque como bien has mencionado en un inicio, cada uno tiene cierta profundidad. No sé si recomiendas, bueno, mencionaste el Océano Azul, Océano Rojo, que son un libro cada uno. No sé de igual manera si quieres dejar una literatura. Y bueno, ya seguimos en contacto. Y luego, antes de que cerremos la sesión, no sé si nos dejas el slide donde está tu contacto para si alguien de los que está aquí quiere luego ponerse en contacto contigo o seguirte en LinkedIn o lo que sea, pueda, eso es, aquí está, para que puedan ponerse en contacto contigo. Y nada, Micaela, cuéntanos un poquito de qué literatura nos recomiendas. Sí, sí, súper guay. De libros, para lo que es un poco más de emprendimiento, yo creo que Steve Blank, definitivamente Steve Blank, el manual del emprendedor. Luego me quedaría con el de Lean Startup, en principio. Y luego hay otro libro que este título no me lo acuerdo como tal bien, pero son unos pasos, ¿no? Son 24 pasos para emprender. Que da como unas pautas un poco del tema del emprendimiento. Y de diseño como tal, me quedaría con un libro de Doug Norman, que el libro, si no me acuerdo, se titula algo así como El diseño de las cosas, ¿no? The Design of Everyday Things. ¿No? Si no me equivoco, va con ese título. Luego, los libros que son escritos por libros de Design Thinking, Change by Design, que es escrito por uno de los fundadores de IDEO. Me quedaría con ese. Luego otro que es de confianza creativa. Y luego hay libros de UX, Lean UX, también ese es otro. Y yo creo que se llama hay una buena base de libros. Luego de páginas web, les diría el NNG, que es el Nielsen Norman Group, que es de UX, y el Interaction Design Foundation, que también habla muchas cosas relacionadas con el UX. Vale, perfecto. Pues nada, Micaela, si en caso tal, ya bueno, primero que todo, gracias por las sugerencias. La verdad que alguna de ellas sí las conozco también. Bueno, todo esto que estamos en el mundo del startup y todo esto ya suelen ser ciertas metodologías muy parecidas, algunas no tanto, pero sobre todo gracias por la referencia. En caso tal, ya no tenemos más preguntas, pues te agradecemos, Micaela, por el tiempo, por la dedicación. Muy buenas las metodologías, la verdad que nos sugieres. Recomiendo muchas de ellas y como siempre decimos en el mundo startup, estas son las armas que nosotros tenemos, a diferencia de muchas compañías, como bien lo hablaste, no se utiliza y creo que es el mejor camino. En caso tal, pues seguimos en contacto. Cualquier persona que quiera conversar con Micaela, este es su contacto. Y muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias.
Gracias. Gracias, luego. Micaela. Os recordamos a todas nuestras redes sociales y que subiremos este vídeo a nuestro canal de YouTube próximamente, ¿vale? Muchísimas gracias.